del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sean instalados en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de nuestro Reglamento General. Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la Honorable 63ª Legislatura respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Honorable Asamblea, a esta Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano le fue turnada para su estudio y dictamen. Presidente, ¿podría llamar al orden para que escuchen el dictamen, si es tan amable? Claro que sí, diputada. Compañeros, les pediría de favor tomaran sus lugares respectivos para escuchar a la ponente. La iniciativa de punto de… Gracias, señor presidente. La iniciativa Adelante, de punto de diputada. acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa somete a consideración de este Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 9 de octubre del año 2018, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó una iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Segundo, por acuerdo de la mesa directiva mediante memorándum número 0057 de la misma fecha, luego de su lectura en sesión del Pleno, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su estudio y dictamen. Tercero, el proponente justifica su iniciativa en la siguiente exposición de motivos. Los seres humanos no elegimos dónde nacer, pero tenemos la libertad de elegir dónde vivir. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la libertad de circular o elegir residencia en el territorio del Estado del cual se es oriundo, y la de salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar cuando así lo considere necesario. Somos, de muchas maneras, un mundo en movimiento. Somos migrantes de manera constante, aún dentro de nuestro propio territorio, y socialmente hemos adquirido la capacidad de movernos hacia otros destinos. Zacatecas es considerado un estado migrante. Para el catedrático investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Moctezuma Longoria, los procesos migratorios de la entidad datan de 130 años y, aunque en ocasiones ha sido la minería y en otras la agricultura y la ganadería, todos están vinculados con los vaivenes económicos del Estado, por lo que se entiende que es la búsqueda de oportunidades de desarrollo la principal detonante de la inmigración en Zacatecas. En Zacatecas, el 76.6% de la migración internacional se origina en poblaciones menores a 15,000 habitantes y el 58% proviene de poblaciones menores a 2,500 habitantes. Por tanto, la migración internacional tiene un sello fuertemente rural. Estos movimientos migratorios generan cambios drásticos en las condiciones de vida de la población de Zacatecas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, la entidad se sigue caracterizando por la expulsión de población. Para 2010, las pérdidas netas fueron menos 0.42 habitantes por cada 1,000. El organismo prevé un crecimiento de la migración y proyecta en promedio una tasa de menos 0.51 por cada 1,000 personas para el 2030. Pero Zacatecas es también un estado receptor de migrantes, principalmente los que utilizan las rutas de comunicación de la entidad con los estados del norte, que comunican directamente con los Estados Unidos.
El paso de los migrantes por la entidad se presenta principalmente en el uso del ferrocarril de carga que atraviesa el territorio zacatecano hacia Ciudad Juárez, frontera que eligen algunos de los migrantes, mayoritariamente centroamericanos, para intentar el cruce hacia los Estados Unidos. La Bestia, el tren de la muerte, transporta diariamente entre 1,000 y 1,500 migrantes en un recorrido que puede durar semanas y que está plagado de peligros. Los migrantes son víctimas de coyotes, tratantes de personas, delincuentes comunes, la delincuencia organizada y la policía. No hay diferencia para ellos, el resultado es el mismo. Según el Instituto Nacional de Migración Mexicano, INM, cada año son repatriados aproximadamente 250,000 centroamericanos y el número de muertos y mutilados durante el trayecto supera las 1,300 personas y al menos 10,000 fueron secuestradas. De acuerdo con el artículo 5 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, 1985, primero, los extranjeros gozarán, con arreglo a la legislación nacional y con sujeción a las obligaciones internacionales pertinentes del Estado en el cual se encuentren, en particular de los siguientes derechos. A. El derecho a la vida y la seguridad de la persona. Ningún extranjero podrá ser arbitrariamente detenido ni arrestado. Ningún extranjero será privado de su libertad, salvo por las causas establecidas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. B. El derecho a la protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, la familia, el hogar o la correspondencia. Siendo pues nuestro territorio un sitio de paso de migrantes, sobre todo de centro y sudamericanos, hacia los Estados Unidos, y considerando que el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas señala que todas las personas que se encuentren eventual o permanentemente en el territorio del Estado quedan sujetas a sus leyes y bajo el amparo de las mismas en la forma y términos que establezcan. Considerando que existen dos rutas de acceso y de salida de comunicación con los estados del norte de la República y que los municipios limítrofes lo son Juan Aldama por un lado y Concepción del Oro por el otro, resulta de vital importancia que los migrantes, ya sea en su ruta hacia el vecino país del norte o repatriados y en su regreso a sus lugares de origen, cuenten con un sitio de auxilio que les permita, además de un descanso, el abastecimiento de lo necesario para continuar su viaje. Materia de la iniciativa. Iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Valoración de la iniciativa. La diputada y diputados que integramos esta comisión legislativa estimamos adecuado sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es competente para estudiar y analizar la iniciativa de punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, así como para emitir este dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 130, 131, fracción segunda, 132 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, estudio de la iniciativa. En su exposición de motivos, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez refiere que nuestro territorio es un sitio de paso de migrantes, sobre todo de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, y considerando lo que argumenta de que existen dos rutas de acceso y de salida y que los municipios colindantes son Juan Aldama y Concepción del Oro con los estados del norte. En función de lo anterior, el diputado proponente resalta que es de vital importancia establecer zonas de descanso y de abastecimiento para seguir con su viaje hacia el país vecino del norte para alcanzar el llamado sueño americano. Y es así que grupos de centroamericanos ingresan a territorio mexicano por áreas inhóspitas e inseguras de la frontera sur con el propósito de continuar su travesía hacia el norte. Así, el territorio mexicano se ha convertido en una antesala física para materializar sus objetivos personales y familiares. El tránsito irregular de migrantes inicia comúnmente en algún punto del sur de México, puerta de entrada, y termina en su frontera norte compartida con Estados Unidos, puerta de salida. Desde la década de 1980, México es uno de los principales países de migración de tránsito no documentada en América Latina, cuyos detonantes habrían sido, entre otros, las guerras civiles, los conflictos políticos y los cambios económicos estructurales que tuvieron lugar en Centroamérica.
Para épocas actuales, a la par de la diversificación de los flujos migratorios de tránsito, han proliferado diversas amenazas para la integridad de los propios migrantes durante su travesía por México. Los migrantes están inmersos en una constante vulnerabilidad durante su paso por regiones y zonas específicas del país. Las condiciones actuales en las que se desarrolla la migración no documentada de tránsito por México, tanto de orden estructural como coyuntural, dotan de elementos para redefinir o repensar esta dinámica como de migración de tránsito paso a paso, y no solo como un estadio intermedio entre el origen y el destino migratorio. Va de 2000, citado por Duvel, 2006. Durante su trayecto, los albergues y las casas del migrante representan una parada en el camino donde se sienten seguras, atendidas y retoman fuerza para continuar su viaje o para considerar a México como su lugar de destino. Podría decirse que son un oasis en el camino. Los albergues son espacios de salvaguardia y protección para viajeros fatigados, enfermos, vejados o agredidos. Pero esta protección no es solo momentánea, ya que sus fines son asistenciales, no solo de necesidades básicas, sino también de información de sus derechos, pretendiendo prevenir la violación de derechos humanos y la comisión de graves delitos. En los albergues, hombres y mujeres religiosos o laicos asumen la causa de la migración y sensibilizan a sus comunidades sobre la importancia de dignificar la vida de los migrantes y no criminalizar ni estigmatizar. Por estas razones, los albergues y las casas del migrante son como lugares de acogida, de amistad, son los oasis en el desierto. Es así que, en atención a lo expuesto por el diputado proponente, solicito mediante la iniciativa de punto de acuerdo que esta dictaminadora exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Tercero, análisis del marco jurídico. La diputada y diputados integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, una vez analizada la proposición de mérito, coincidimos con la preocupación del proponente en cuanto a la necesidad de establecer centros de descanso y atención para migrantes con el fin de ayudarlos en su tránsito por nuestro territorio, ya que representan una población en constante movilidad, con muchas necesidades, pero también con derechos, con dignidad que debe respetarse. Independientemente del estatus legal en nuestro país, son personas que por diversas causas deciden dejar su país y afrontar peligros y grandes trayectos con el único fin de encontrar nuevas oportunidades de vida. Sin duda, esta dictaminadora está convencida y comprometida con todas aquellas acciones tendientes al apoyo de migrantes por el Estado. De esta forma, en atención a la inquietud del diputado proponente y conforme a lo antes expuesto, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos procedente y oportuno acordar de manera positiva el punto antes señalado. Por lo anterior, la diputada y diputados integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y de común acuerdo con el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sea instalado en los municipios de Juan Aldama y Concepción del Oro, Zacatecas, centros de descanso y atención para migrantes. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman los diputados integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas, a 20 de mayo de 2019, Comisión Legislativa de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, rúbricas, presidente, diputado José Dolores Hernández Escareño, secretaria La de la Voz, secretario diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, secretario diputado Armando Perales Gándara, secretario diputado José Guadalupe Correa Valdés. ¿Es cuanto, diputado presidente?